Bienvenidos a su curso de física en una nueva clase del módulo de trabajo y energía. En esta clase haremos uso de los conceptos vistos anteriormente aplicados a una situación en particular, los choques. Pero antes de ver salir en pedazos las cosas, veremos los tipos de choques que hay. Y estos son choque elástico y choque inelástico. Y se dice que un choque es elástico cuando se conserva la energía cinética. Es decir, la ley de la conservación de la energía mecánica se cumple en todo momento. Y los ejemplos clásicos son los siguientes: los choques entre átomos, los choques entre moléculas en un gas. Todavía no hemos visto qué es un gas, pero lo veremos más adelante cuando veamos termodinámica y explicaremos el concepto de gas ideal. Y finalmente tenemos los choques entre dos esferas de acero, que lo pueden ver como si fueran dos bolas de billar. En realidad, el billar es un buen ejemplo para este tipo de colisiones. La cosa más importante que quiero que recuerden y que tengan en mente es que después del choque los cuerpos se mantienen separados, como es el caso del ejemplo anterior de las bolas de billar. Ahora, un choque inelástico es cuando no se conserva la energía cinética. Esto se debe a que durante el choque parte de la energía se transforma en calor u ocasiona una deformación en los cuerpos, o inclusive el mismo sonido hace que pierda energía cinética. Es decir, la energía siempre se va a transformar y no se va a transformar solamente de energía cinética a energía potencial, sino se va a transformar en los diferentes tipos de energía que hemos visto anteriormente. Ahora bien, lo importante de este choque, y es lo que siempre tengan en mente cuando les digan choque inelástico, es que en un choque completamente inelástico, los cuerpos quedan unidos después del choque. Un ejemplo para este tipo de choque es cuando una bala se incrusta dentro de un pedazo de madera. Un ejemplo para este tipo de choque es cuando una bala se incrusta dentro de un pedazo de madera, es decir, hay un choque y después de él los cuerpos se mantienen unidos. Más adelante vamos a ver ejemplos tanto del tipo elástico como del tipo inelástico. De hecho, en la mayoría de las pruebas no se piden tanto ejercicios de calcular la cantidad de movimiento o el impulso mecánico. En realidad, los ejercicios siempre vienen relacionados a la ley de la conservación de la cantidad de movimiento, que es el tema que vamos a ver inmediatamente después de esto. Entonces, por favor, pongan mucha atención, son muy importantes y necesitan estudiarlos y comprenderlos bien. Entonces, vamos a estudiar la ley de la conservación de la cantidad de movimiento. Esta ley señala que cuando dos o más cuerpos chocan, la cantidad de movimiento es igual antes y después del choque. Analicemos el choque de frente entre dos esferas cuyas masas son m1 y m2. Como las podemos ver en esta imagen, esta esfera tiene una masa 1 y esta otra tiene una masa 2. Veamos qué pasa si las hacemos chocar. Llegan, chocan y cada una se va a su propio lado. Ahora analicemos el choque, pero un poquito más lento. Lo primero que debemos notar es que antes del choque, cada una de estas dos bolitas lleva una velocidad u1 y u2 respectivamente. Y después de chocar, van a llevar a una velocidad v1 y v2. Es decir, esas velocidades son distintas y dependen de la masa como de las velocidades iniciales. Y además, para este ejemplo, las masas terminaron sin cambios. Ahora analizaremos la misma situación, pero con la ayuda de tres imágenes. La primera imagen es antes del choque, la segunda imagen es justo en el choque y la tercera imagen es después del choque. Para antes del choque tenemos lo siguiente, que la cantidad de movimiento para el cuerpo 1 tiene que ser igual a su masa multiplicado por su velocidad, es decir, m1 por u1. Y para el cuerpo 2, su cantidad de movimiento tiene que ser igual a su masa multiplicado por su velocidad, es decir, la masa 2 por la velocidad 2. Entonces, la cantidad de movimiento total antes del choque tiene que ser simplemente su suma, es decir, la cantidad total antes del choque
es igual a C1 más C2. Y por lo tanto, la cantidad total de movimiento es igual a M1U1 más M2U2. Ahora veremos qué pasa justo cuando se realiza el choque. Recuerden que cuando hay un golpe, entonces hay un impulso y por lo tanto hay un cambio en la velocidad. Y esto es para los dos cuerpos, tanto para la masa 1 como para la masa 2. En este caso, el impulso que recibe la masa 1 por parte de la masa 2 hace que la velocidad U1, es decir, la velocidad inicial, cambie a V1. Y estas son contrarias. Y para el caso de la masa 2, el impulso que recibe por parte de la fuerza 1 hace que esta velocidad U2 cambie a V2. Por lo tanto, la cantidad de movimiento total después del choque, después es M1 por la velocidad que va a llevar en este momento, es decir, V1 más la masa 2 por la velocidad que va a llevar aquí, que es V2. Por lo tanto, la cantidad de movimiento después del choque es M1 por V1 más M2 V2. Y por lo tanto, para un choque elástico o inelástico se utiliza la siguiente ecuación. Esta ecuación representa la ley de la conservación de la cantidad de movimiento. Y lo que quiere decir es que la cantidad de movimiento antes del choque tiene que ser exactamente igual a la cantidad de movimiento después del choque. Entonces, amigos de Ciencia Fácil, vamos a realizar unos ejemplitos para que las ideas queden bien claras. Y el ejemplo número 1 dice lo siguiente. Un proyectil de 2 kilogramos es disparado por un cañón cuya masa es de 350 kilogramos. Si el proyectil sale con una velocidad de 450 metros por segundo, la pregunta es, ¿cuál es la velocidad de retroceso del cañón? Seguramente ustedes lo han notado, que cuando un cañón dispara, hay un retroceso de este producto de la explosión que se lleva a cabo en su interior. Este es un ejemplo claro de las colisiones y al ser una colisión se puede resolver mediante la ley de la conservación del momento. Veamos qué sucede con el cañón. Dispara y al momento del disparo, este retrocede. Y es precisamente esta velocidad de retroceso lo que nos está pidiendo este ejercicio. Entonces, veamos qué datos tenemos. Lo primero que tenemos es la masa del proyectil, es decir, de la bala de cañón, que vale 2 kilogramos. La masa 2, es decir, la masa del cañón, que es de 350 kilogramos. La velocidad con la que sale nuestro proyectil, que es de 450 metros por segundo. Y nos piden calcular la velocidad de retroceso. Como dije anteriormente, nosotros vamos a resolverlo mediante la ecuación que tenemos aquí arriba, es decir, esta ecuación. Lo primero que debemos observar es que antes de la explosión dentro del cañón, ¿cuáles eran la velocidad inicial del cañón y cuál es la velocidad inicial del proyectil? Pues cero. ¿Por qué cero? Porque nos están moviendo. Entonces, U1 tiene que valer 0 y U2 también tiene que valer 0. Por lo tanto, esta ecuación se convierte en la siguiente. 0 es igual a M1 por V1 más M2 por V2, es decir, las velocidades finales. Esto, simplemente haciendo un despeje, nos queda de la siguiente manera. M2 V2 tiene que ser igual a menos M1 por V1. Es decir, pase este término que tiene un signo positivo a su lado izquierdo con un signo negativo. Por lo tanto, simplemente haciendo un despeje para V2, es decir, como la masa 2 se está multiplicando, la pasamos del otro lado dividiendo. Así, sustituyendo los valores, simplemente nos queda de la siguiente manera. Menos masa 1, que es de 2 kilogramos, multiplicado por la velocidad final de 1, es decir, de la bala. Y eso tiene un valor de 450 metros por segundo dividido entre la masa del cañón, es decir, 350 kilogramos. Si nosotros hacemos las cuentitas, nos damos cuenta que el resultado es de menos 2.57 metros por segundo.
Es decir, este kilogramo que está multiplicando se cancela con este kilogramo que está dividiendo. Aquí lo más importante es que el signo menos indica que el cañón se mueve en sentido contrario al movimiento del proyectil. Recuerden que estamos manejando vectores y por lo tanto es muy importante los signos. Veamos el siguiente ejemplo. Un niño está parado sobre un carrito, ambos en reposo. El niño tiene una masa de 30 kilogramos y cuando salta hacia adelante a 2 metros por segundo, el carrito es lanzado hacia atrás a 12 metros por segundo. Si se desprecia la fricción, ¿cuál es la masa del carrito? Lo primero que debemos de ver en este ejercicio es lo siguiente. Recordemos que el niño y el carrito se encuentran en reposo antes de que éste salte. Eso significa que el lado izquierdo de la ecuación de la ley de la conservación del momento tiene que ser cero, puesto que la velocidad del niño es cero y la velocidad del carrito también es cero. Entonces esta ecuación queda de la siguiente forma. 0 es igual a m1 por la velocidad final de m1 más m2 por la velocidad final de v2. Y con los datos que nos da el enunciado, es decir, la masa del niño, que es de 30 kilogramos, la velocidad que sale hacia enfrente, que es de 2 metros por segundo, y la velocidad de retroceso del carrito, que es de menos 12 metros por segundo. Recordemos que este signo negativo es porque el carrito está en sentido contrario al del niño. Como nos están pidiendo encontrar la masa del carrito, es decir, m2, simplemente la debemos despejar de esta ecuación. Este despeje queda de la siguiente manera. Este término, al tener un signo positivo, lo paso del otro lado con un signo negativo. La b2 que está multiplicando la paso como división. Por lo tanto, sustituyendo los valores nos queda de la siguiente manera. Menos m1, que es la masa del niño, 30 kilogramos, multiplicado por la velocidad con la que salta, es decir, 2 metros por segundo, dividido entre la velocidad de retroceso de nuestro carrito. Así, este menos con este menos, es decir, menos entre menos, es positivo. 30 por 2 son 60, dividido entre 12 simplemente es 5. Este metro por segundo se cancela con este metro por segundo. Como nos están pidiendo encontrar la masa del carrito, es decir, m2, simplemente debemos despejarla de esta ecuación. Este despeje nos queda de la siguiente manera. m2 por v2 es igual a menos m1 por v1, es decir, este término que tenía un signo positivo lo pasé del otro lado de la ecuación con un signo negativo. v2 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Así, si sustituimos los valores nos queda de la siguiente manera. Menos m1, que es el valor de la masa del niño, multiplicado por la velocidad con la que salta, es decir, 2 metros por segundo, dividido entre la velocidad de retroceso del carrito, que es de menos 12 metros por segundo. Menos entre menos es más. 30 por 2, 60. Entre 12, 5. Las unidades deben de ser kilogramos, puesto que nos están pidiendo la masa. Ahora, aquí va un tip. Si la masa le sale negativa, eso significa que están cometiendo un error, puesto que no hay masas negativas. Entonces la recomendación es que regresen y vean en qué pasos se están equivocando, porque es muy importante que la masa no le salga negativa, siempre debe de ser positiva. Vamos a resolver un último ejemplo, no sin antes decirles que los pasados fueron relacionados con choques elásticos. Este ejemplo se relaciona con un choque completamente inelástico. Veamos qué dice. El ejemplo dice lo siguiente. Un cuerpo cuya masa es de 0.2 kilogramos lleva una velocidad de 3 metros por segundo al chocar de frente con otro cuerpo que tiene una masa de 0.1 kilogramos y que va a una velocidad de 2 metros por segundo. Considera el choque completamente inelástico. ¿Qué velocidad llevarán los dos cuerpos después del choque al permanecer juntos? Lo primero que debemos de notar
es que el ejemplo nos dice que es un choque completamente inelástico, y eso significa que los cuerpos quedan unidos después del choque. Los datos que nos dan son los siguientes. La masa 1 del cuerpo 1 es de 0.2 kilogramos, su velocidad inicial es de 3 metros por segundo, la masa es de 0.1 kilogramos y la velocidad del cuerpo 2 es de 2 metros por segundo. Aquí necesita un signo negativo, puesto que la velocidad va en contra de la velocidad del primer cuerpo. Tenemos una masa 1 y tenemos una masa 2, que al chocar este lleva una velocidad u1 y este llevaba una velocidad u2. Ahora, ¿qué pasa después de un choque completamente inelástico? Ya sabemos que los dos cuerpos quedan completamente unidos, pero no nos dicen cómo es su velocidad. Es decir, no nos dicen si la velocidad va a ir hacia el lado izquierdo o su velocidad puede ir hacia el lado derecho. Eso es precisamente lo que debemos averiguar. Lo que sí sabemos es que vamos a necesitar la ley de la conservación del momento, es decir, esta ecuación. ¿Y qué más sabemos? Sabemos que al quedar unidos los cuerpos, esta velocidad y esta otra velocidad tienen que ser la misma. Entonces, B1 es igual a B2 y eso es igual a una B. Si nosotros sustituimos los resultados en la siguiente ecuación, tenemos lo siguiente, que la cantidad de movimiento inicial tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final, pero dado que B1 es igual a B2, la podemos factorizar. Y por lo tanto nos queda de la siguiente manera, que M1 multiplicado por U1 más M2 por U2 es igual al producto de la suma de las masas por la velocidad que llevan después del choque. Si se dan cuenta, la velocidad que está aquí es la velocidad que lleva la suma de las masas, y esto es porque los cuerpos quedaron completamente unidos. Si nosotros sustituimos los datos, tenemos lo siguiente. La masa 1, que tiene un valor de 0.2 kilogramos, multiplicado por su velocidad inicial, que es de 3 metros por segundo, más la masa 2, que tiene un valor de 0.1 kilogramos, multiplicado por su velocidad inicial. Recordemos que como son contrarias estas dos velocidades, es decir, U1 y U2, tiene un signo negativo. Y eso es igual a la suma de sus masas por la velocidad con la que van a quedar después del choque. Si nosotros simplemente despejamos a la velocidad, o si quieren primero hacemos las cuentitas, no importa. Es más, primero vamos a hacer las cuentitas. 0.2 por 3 es igual a 0.6, más 0.1 por menos 2 es igual a menos 0.2. Es decir, 0.6 menos 0.2 es simplemente 0.4. Kilogramo por metro por segundo es kilogramo por metro por segundo. Y eso es igual a 0.2 más 0.1, 0.3 kilogramo, multiplicado por la velocidad con la que van a quedar unidos los cuerpos y se pueden ir hacia la derecha o a la izquierda. Entonces, simplemente despejando la velocidad, nos queda de la siguiente forma. 0.4 kilogramos por metro por segundo dividido entre 0.3 kilogramo. Este kilogramo con este kilogramo se cancelan. Por lo tanto, simplemente nos queda 1.3 metros por segundo. ¿Cuál fue el signo de la velocidad final? Positivo. Eso indica que los cuerpos después del choque se movieron hacia la derecha.